Amén. Muchas gracias, Pastor Jairo. Muchas gracias. Quisiera reflexionar en un tema en este momento para que luego dediquemos unos minutos para unirnos en ese amor con Venezuela. Ustedes saben que hace ya unas semanas vivió un momento difícil, increíble lo que pasó en Venezuela, y tenemos que solidarizarnos. Es parte de uno de los compromisos que tenemos como iglesia. Hemos estado orando por Venezuela, pero quisiera hablar antes de un tema como cómo hacer que más pastores se involucren en el trabajo con los niños en nuestras ciudades. No está fácil, les decía, porque si ustedes se fijan, como bien decía el pastor Jairo, en España, una campaña quiere limitar la Biblia en algunos lugares, quieren afectar el papel de los pastores. Nos encontramos con algo más fuerte de lo que estábamos viviendo, más fuerte. Aquí Dios tiene que ayudarnos para conectarnos con hombres de Dios. Una de las cosas que tenemos que hacer es profundizar una oración profética. Tomar un tiempo en las solas con Dios, así como aquella oración que elevó un momento el profeta Josué, el gran guerrero Josué, cuando le habló al sol y a la luna y le dijo deténganse. Hizo que el tiempo de trastornar y un día se volvió casi 2 días. O sea, se alargó tanto que casi por 2 días. Impresionante lo que sucedió. ¿Cómo fue eso? Una oración con una actitud profética. Cuando vamos al libro de Marcos, capítulo 11, es como leer aquella palabra cuando Jesús dice, lo que digas será hecho. Lo que digas será hecho. Y ahí estaba Josué, en esa dimensión. Realmente poniendo esa palabra en una perspectiva impresionante en el mundo espiritual, hasta el punto que se sujetó toda la creación. Imagínense ustedes qué impresionante. ¿Qué quiero decir con esto? Este nivel de oración. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Pararnos en nuestras solas con Dios y comenzar a llamar del norte, del sur, del este, del oeste a pastores que salgan de ese, quiero decirlo bien, de ese caminar de sus ministerios locales que están compenetrados con sus iglesias para que visualicen el peligro que están enfrentando los niños, que están enfrentando la nación cuando hay amenazas con sistemas anti Dios. Y tenemos que ser consistentes con esa oración para que se muevan los pastores, porque mover un pastor hacia el trabajo de equipo en una ciudad no es fácil. Pero cuando nos levantamos primero para orar y llamar, porque hay hombres de Dios que Dios tiene en cada ciudad alineados para juntarse, y luego enseñarles a ellos también a que tomen ese corazón y ese espíritu. Es importante que todos aquellos que están alineados en el trabajo de la ciudad con una voz, podamos empoderarlo de esa manera. Número 2, hay que acercarnos a pastores, escucharlos, preguntarles qué piensan ellos de lo que está pasando en el mundo con respecto a la niñez, preguntarles acerca de qué consideran del trabajo en equipo, el juntarse con otros hombres para fortalecer y trabajar con esa generación, ya que las escuelas, las redes sociales, la radio, la misma televisión, a veces la misma comunidad,
está habiendo una influencia negativa que está atrapando la mente del niño, qué tanta disposición hay para poder emprender un trabajo. Entonces, platicar personalmente en esa visita y al escuchar a estos pastores, vamos a encontrarnos quiénes son los que realmente tienen ese corazón. Y cuando uno encuentra a ese pastor que dice, no, yo creo que es tiempo de trabajar con los niños, yo estaría dispuesto a esto, aun cuando no le hemos presentado absolutamente nada, sino que de ellos va saliendo. Pero cuando lo encontremos con un pastor que dice, que es bien acomodado, que dice simplista, y solo dice, nada, son cosas que van a pasar, al final todo tiene que suceder, me da igual, yo seguiré con la iglesia. Ese pastor no está integrado a eso. Es un pastor que está simplemente coexistiendo como en una profesión. Pero aquel que se interesa, que muestra un interés, aquel que dice, sí, hay que hacer algo, yo creo que he estado preocupado, he estado pensativo, creo que tenemos que la iglesia ser más proactiva. Entonces, cuando vemos ese interés con ese pastor, ¿qué tenemos que hacer? Tercer paso, compartirle la visión. Hacerle ver esa necesidad ahora, pero no basado en la realidad, sino la necesidad de Dios. La necesidad de Dios. Porque el mundo necesita, la iglesia necesita, pero Dios también necesita. Dice la Biblia que Él necesita obreros que vayan y atiendan la mies. Entonces está necesitando, desde esa perspectiva de Dios, cómo Dios también quiere salvaguardar una generación y qué es lo que Dios ofrece. Por ejemplo, ahí Mateo 18 está hablando y dice que todo aquel que recibe a un niño, me recibe a mí. Mire qué interesante es eso. Miren qué interesante, pastores. Cuando dice ese verso, el verso número 5, el que recibe a un niño como este, me recibe a mí. Entonces, hacerle ver al pastor que el que atiende a un niño como el que tenemos en la iglesia, 1, 10, 20, 50, 100, 200, 300, 1000 niños, no importa la cantidad, un niño que atendamos. El que atiende a ese niño, ¿quién va a estar cerca ahí? Jesucristo. Qué lindo. Es una garantía bíblica, es una promesa bíblica. Entendamos esto, amados. Escuchen esto, directores de niños. Cuando usted le comparte ese verso y le dice que si trabaja con un niño, ahí estará Jesús. Cuando usted le dice al papá, si usted atiende a su niño, ora con su niño, lee la Biblia con su niño, lo lleva a las reuniones de niños una voz, a los entrenamientos de la iglesia, lo mete en la escuela bíblica, lo que usted está haciendo en ese instante es que Jesús llega a su casa y le va a ayudar. Eso es poderoso. Hacerle ver esa visión de la visitación de Jesucristo, tanto en la vida personal, en la vida de la casa, en la vida del ministerio. Un elemento más. Una vez que este pastor, este líder, este maestro, todo esto que está ahí trabajando con los niños, hay que entrar con una capacitación sencilla. ¿A quién vamos a capacitar? ¿De cuántas horas? Una capacitación sencilla, de unas 2 horas. De cómo enseñar, cómo formar niños intercesores, cómo hacer que esos niños se levanten en su iglesia. Tomar ese tiempo y decir, vamos a fortalecer el trabajo de la ciudad. ¿Saben qué? No hay cosa más hermosa que fortalecer el trabajo de una ciudad. No es lo mismo tener el fortalecimiento de la visión en nuestras iglesias a fortalecer el trabajo de Dios en una ciudad. 1, 2, 3 más, o la cantidad de pastores que sean, pero con 1, 2, 3 más pastores, 10, 50 pastores en la ciudad tocados, esa es una fortaleza más. Abre una atmósfera sobrenatural. Importante. Hay que pedirle que en esa pequeña capacitación tenga uno de sus líderes que él mira que tiene más vocación de trabajar con niños. Y es ahí donde nosotros proveemos material gratuito para que usted pueda proveerlo en el momento de la reunión o capacitar cómo orar. Y ahí se enseña
el círculo devocional, de cómo un niño puede orar 1 hora, el cual nosotros ya lo hemos dado en estas reuniones. Eso sería uno de los primeros pasos. Luego, provocar alguna reunión donde puedan estarse dando un seguimiento constante, no tan larga, no una vez al mes, podría ser quincenalmente, podría ser de esa manera, para comenzar. Pero si por algunas cosas de la agenda, pues hacerlo mensualmente, pero saber que una fecha ahí se van a reunir y que van a estar hablando del proceso de la visión de Niños a una voz. Es hermoso. No, no importa cuánto sea, un pequeño convivio, comparten, platican, oran por el trabajo de los niños, hablan de lo que se está haciendo con ellos. Porque creo que lo que está sucediendo hoy es un llamado de parte del Señor a intensificar nuestra labor. ¿Saben dónde yo me alerté bastante, amados pastores? Cuando se reunió el presidente de los Estados Unidos con el presidente de China. Si ustedes se fijan, habían 2 ejércitos en ese recibimiento. Estaba el ejército chino, pero también tenía un ejército de niños. Y era más grande la cantidad de niños que tenía que el ejército. Fíjense, ahí estaba mandando un mensaje al mundo. Yo me alerté ahí, dije yo, Dios mío, miren lo que lo está diciendo, que China está trabajando con la niñez, amado. La iglesia tenemos que alertarnos, porque una generación, amados, cada 21 años se levanta una generación, otra generación, y tenemos que ser consistentes, persistentes en esta labor. Tenemos que aprovechar el teléfono, armar grupos de chat con estos pastores, ahí en ese chat estar compartiendo experiencias, que yo quisiera que cada uno de ustedes en el chat que tenemos del WhatsApp internacional, ahí estén compartiendo las experiencias, sus videitos, fotografías, reuniones, visitas que ustedes hacen, lo que Dios les pone, es importante hacerlo, porque eso retroalimenta. Eso ayuda a que muchos que están en los países también tengan un potencial. Así es que quiero creer lo que Dios nos está diciendo. Nosotros estamos aquí en Honduras trabajando en la ciudad en esa revitalización de la visión, con capacitaciones que vamos a entrar en el mes de septiembre por ciudades que queremos empoderar al pastorado, porque las cosas en nuestros países se han puesto complicadas. Aun cuando tenemos un gobierno que es afín a la iglesia, pero el empoderamiento que han tenido las organizaciones como la ONU y otros organismos de los derechos humanos en medio de los sistemas escolares ha sido impresionante. Cómo hay un espíritu que está apagando el corazón de muchos, no digamos de los creyentes mayores, de líderes. Imagínense cuando ataca el corazón de un niño. Por eso tenemos que seguir encendiendo la llama y no parar. En el nombre de Jesús. Bueno, me quedo aquí y solo buscando un verso, si lo pueden buscar ustedes ahí ¿cómo se llama? En sus Biblias. Miren ustedes lo que nos habla la Escritura en el libro de Jeremías, capítulo 29. Una palabra impresionante porque está hablando ahí de momento cuando hay como esa restitución de parte de Dios. Y el Señor está poniendo en el sentir, en el corazón de la gente, el despertar. Dice en el verso número 10 que
Una vez que se cumple el tiempo donde iban a estar dispersos, el Señor iba a visitar, iba a despertar en ellos la buena palabra para hacerlo volver a su lugar. Yo creo que eso es lo que está sucediendo. Dios está despertando una generación de hombres y de mujeres. Yo estoy creyendo eso, que está despertando una generación para hacerlo volver a su lugar, a un trabajo con la generación de niños. Si ustedes se fijan, el Espíritu Santo siempre trabajó con las generaciones. Cuando llamó a Abraham, le habló de generaciones, de sus hijos, y ahí formó a la nación. Jesucristo dijo que de ellos es el reino de los cielos. Mire qué interesante. Entender esas cosas, de que yo veo un tiempo profético en esto. ¿Qué sucede en una ciudad cuando usted junta hombres para orar y compartir juntos? No sé si alguien lo puede buscar ahí en en la nueva versión internacional, el verso número 7. Y si algún pastor puede activar su micrófono y leerlo en la versión que lo tengan, a ver, Reina Valera, si alguien lo tiene en la nueva versión internacional, lo puede leer, por favor, pero leámoslo. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo, por favor? Apóstol, no escuché la cita. Jeremías, ¿cuánto? 29:7. 29:7. Sí. Aquí lo tengo. Ok. ¿Sí? Dice la palabra Jeremías 29:7, y procurad la paz de la ciudad a la cual los hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Miren qué interesante. Ahora, ¿alguien tiene la nueva versión internacional? Yo tengo la papechita. Ok, léala, por favor, profeta. Dice así: rueguen por el bienestar de la ciudad a la cual los he desterrado, y oren por ella ante Yahweh, pues en su bienestar ustedes tendrán bienestar. Vean ustedes lo que dice. Oren por la ciudad donde ustedes están, porque el bienestar de la ciudad, en el bienestar de la ciudad está su bienestar. Si la ciudad está bien, ¿quién va a estar bien? Usted y su ministerio. Mire qué poderoso es eso. ¿Y de quién está hablando? ¿Ah? Aquí tengo la nueva versión internacional, apóstol. A ver, por favor. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado, y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Ay, Dios mío. Wow. No, eso es poderosísimo. Porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Miren esto, amado. Hay veces que a veces uno en el trabajo intercesor son cosas que uno descubre para poder decir, porque hay personas que de pronto dicen, no, yo voy a prosperar en esta ciudad, pero este verso nos habla de unidad. Cuando nos juntamos con otros en la ciudad y buscamos y esa ciudad es bendecida, después nosotros recibimos bendición. Miren qué cosas, cómo se da ese efecto del poder intercesor. Nos pide que oremos por la ciudad. Porque hay pastores que les cuesta unirse para trabajos de ciudad. Porque el diablo sabe que un pastor que se junta con otro en la ciudad son bendecidos, amados. Y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros niños y trabajar fuertemente en el nombre de Jesús. No tenemos que desmayar, mantenerlo firme en el nombre de Jesús. Miren ustedes cómo somos bendecidos de encontrarnos aquí a través de este Zoom de diferentes ciudades de América Latina. Somos bendecidos. Pero bien, debo esta palabra en ustedes, en su espíritu, para que estemos meditando, trabajando fuertemente. Bien, quiero pasar a este siguiente punto, al último, y es que cada país, uno de cada país, oremos por Venezuela. Lo que ha pasado en Venezuela ha sido
algo increíble, difícil. Bueno, con solo decirles que el pastor Oscar, del equipo que dirige, que está al frente ahí con otros pastores en Venezuela, en intervención, él tuvo una pérdida grande de sus familiares. Y no ha sido fácil para él, no ha sido fácil para la iglesia, pero es impresionante lo que ha sucedido. Si no estoy equivocado en los datos que tengo, tal vez me corrige aquí quien esté no está el pastor José Juan o el pastor Oscar ahí de Venezuela, que me corrijan los datos, más de 4.400 personas fallecidas. No hay un detalle de cuántos eran niños, pero hay organizaciones que han confirmado que hay niños entre las víctimas. Miles de niños quedaron sin hogar. Algunos fueron hasta separados de sus familias durante la emergencia, o sea, no ha sido fácil. Y quiero que enfoquemos la oración en esa niñez que quedó sola, sin hogar, esos que han sido separados de algunos familiares durante las emergencias, de esos padres que perdieron sus hijos. Dios mío, qué tremendo es eso. Entonces, aquí tenemos varios países, entonces si podemos orar, por favor, por la niñez en Venezuela y por Niños a una Voz en Venezuela, es una manera de ser compañeros. Apóstol, la hermana Cheryl de Venezuela levantó la mano. Ok. Hermana Cheryl, denos por favor un informe de todos estos datos, por favor. Gracias, bienvenida. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por esas palabras. Son muy bien recibidas. Y bueno, estoy en representación por el hermano Oscar Reyes. Bueno, lamentablemente perdió a 7 de sus familiares. Oh, Dios mío, sí. Muy lamentable. Y bueno, esto ha sido un proceso porque, bueno, en especial con los niños, porque si ustedes se han conectado, nosotros hemos estado clamando. Los niños intercesores han estado clamando por nuestra nación, el Señor revelando los motivos. Inclusive teníamos pautado para ese 27, uno de los motivos de oración era contra desastres naturales. Ya el Señor ya nos veníamos preparando, nos venía revelando, pues entre tantas cosas que nosotros lo sentimos así, nosotros tenemos en nuestro corazón pues ese llamado de la intercesión. Y estos 20 niños que tenemos ahorita que oran al cierre del clamor por Venezuela, ellos pues han sido consecuentes, sus padres, y han tenido en su corazón pues ese clamor por tantas necesidades. Y bueno, ha sido así. En ese tiempo que ocurrió, no decir que estábamos preparados, pero sí teníamos una palabra del Señor que iba a ocurrir algo de esta magnitud. Y pues a la iglesia en específico sí nos ayudó un poco porque veníamos orando por ese motivo. Y veníamos clamando al Señor y bueno, clamando por nuestra nación. Y bueno, fue para nosotros una bendición luego del terremoto. Todo, en su mayoría, estos niños se conectaron, oraron por sus peticiones y ha sido así, Pastor Roy. Hemos estado en este clamor. Y realmente, como usted lo comentó, muchos niños se quedaron sin sus padres. Y cuando yo los veo, pues en las redes, en la televisión, pues sí, uno como ser humano se pregunta, Señor, ¿qué vamos a hacer con todos esos niños? Ellos se han quedado sin sus padres.
Como usted lo comentó, muchos niños en medio de la tragedia, pues tenemos informaciones de que fueron sacados de los escombros y no los ubican. Y muchas familias enteras pues fallecieron. Inclusive ayer nuestro pastor Samuel Olson comentaba de una familia completa de la iglesia, sus 2 niños, el papá y la mamá. Pues uno de los casos entre miles, porque esto fue de gran magnitud, pero como nuestro pastor ayer predicaba, pues el Señor cumplirá su propósito en medio de esta tragedia. Él hará con Venezuela lo que él tiene en sus planes. Y yo creo que este clamor, niños a una voz, tiene un propósito. Allí están esos niños y esos niños, hubo muchos casos de niños que vieron al Señor. El Señor los sacó de los escombros. Niños vieron ángeles. Entonces, y yo pienso, pastor, que también esa fue la oración de la iglesia, la oración en el mundo, que todos estos afectados, muchos, hoy veía en las redes muchos testimonios. Muchas personas vieron ángeles, vieron al Señor, escucharon voces, y yo pienso que es la manifestación de la gloria del Señor en medio de esta tragedia. Y bueno, muchas gracias por sus oraciones, y sabemos que ustedes han estado orando por nosotros, y así como me dijo el hermano Oscar Reyes, que las oraciones es lo que los sostiene. Él me comentó hace unos días, y sigan orando por nuestro hermano Oscar Reyes y por supuesto por todos los afectados. Ok, muchas gracias. Gracias, hermana Shirley. Que Dios la bendiga y bendiga a todo el equipo por allá. Bueno, vamos a iniciar orando entonces para cerrar ya esta reunión.